Muy buenas familia y bienvenidos un día más al canal. La realidad ya la tenemos justo enfrente de nuestras pantallas y es que llegamos a la zona más importante, no de Bitcoin sino de las altcoins. Yo os hablo en este caso de Ethereum. Es la herramienta, la gráfica que vamos a utilizar para poder ver en este caso si las altcoins están encontrando un techo o de lo contrario podemos iniciar de nuevo una siguiente fase alcista, con lo que para mí estamos en estos momentos en la zona más importante del mercado. Iniciando con Bitcoin la semana, en realidad tenemos una semana de hecho bastante tranquilita. En cuanto a noticias no tenemos ningún tipo de novedad ni nada raro. Como bien veis, Bitcoin en el día de ayer se acercó a la zona de los $70.000, nivel que hemos comentado que sería nuestro primer target en este caso con Bitcoin. Vamos a quitar todos los dibujos y como bien veis ayer nos quedamos en la zona de los $69.500. Yo tengo trazados dos niveles en los cuales podríamos sumarnos al movimiento alcista. En este caso nuestra primera zona la encontraríamos en los $66.500, primer nivel en este caso manipulando los mínimos de la semana anterior. Y por otro lado, para mí la zona más importante la tendríamos en el nivel de los $64.500, ya que si nos fijamos en un gráfico diario sería en este caso también la zona de los máximos anteriores en, bueno, creo que si no recuerdo mal, mitades de agosto, ¿no? Mitades finales de agosto, que es cuando a mí me pilló de viaje y es prácticamente donde la gran mayoría de las altcoins están buscando rebotes, con lo cual buscaríamos exactamente la misma zona en Bitcoin. Si pudiésemos, por supuesto, tener finalmente ese retroceso, buscaríamos en Bitcoin una entrada, por supuesto, comprendida entre $66.500 y $64.500. Para mí la zona más óptima, en este caso, si queremos abrir operaciones en long en futuros, buscaría un retroceso cerquita de los $64.500, que sería en este caso espectacular. Nivel donde ya empezaríamos a atacar esta línea de tendencia bajista, que es la que en este caso nos permitiría romper y no solamente eso, sino acercarnos a los niveles más importantes. Os recuerdo que para mí, en primer lugar, yo creo que la zona más importante de Bitcoin no son los $70.000, sino son los $72.000. Es el nivel donde yo considero que hay más liquidez, en este caso al haber dejado en la última corrección del mercado, si os podéis fijar en esta zona exacta, justo un doble techo. Cuando se suelen formar dobles techos en este caso y se da un movimiento contrario, por encima de estos niveles suele haber bastante liquidez restante, con lo que yo no cogería como el primer nivel más importante de Bitcoin la zona de los 70.000, sino cogería el nivel de los $72.000. Pero en realidad aquí tampoco importaría mucho porque estaríamos ya muy cerca de los niveles que a nosotros nos interesa, que son los máximos históricos en la zona de los $74.000. Pero en el día de hoy Bitcoin no es tan importante, sino que vamos a fijarnos más en las altcoins. Y como bien sabréis, las altcoins en este caso todas llevan la gráfica de Ethereum detrás. En este caso tenemos a nuestro líder, que en este caso va un poco con retraso en una zona muy importante, y es por ello que yo os decía al comienzo de este vídeo que en este caso las altcoins es posible que se estén topando con una de las resistencias más importantes del mercado en el corto y medio plazo, y es en este caso en Ethereum la zona de los $2.800. Para poneros en contexto y que entendáis los niveles y sobre todo lo bajista que está siendo Ethereum, deberíais entender que el mínimo del 5 de julio, cuando Ethereum cotizaba en $2.800 y nos llevó un impulso hasta casi los $3.600, en esa misma fecha, si nos fijamos en Bitcoin, cotizaba en $54.000. En estos momentos Bitcoin desde los mínimos del 5 de julio cotiza casi un 25% por encima de esos niveles. De lo contrario, Ethereum cotiza por debajo del 5 de julio un 5,74% desde esos mismos mínimos. Es muy importante que entiendas esto para que veas que en realidad las altcoins únicamente están teniendo un rebote en teoría para seguir cayendo, a menos que cuando Ethereum, en caso de llegar a $2.800, pueda cambiar la tendencia. Pero debes fijarte ahora mismo lo que está sucediendo en esa zona. Voy a quitarte todos los dibujos para que no nos mareen en estos momentos. Tienes que ver solamente ese nivel, el nivel más o menos de los $2.820, $2.830, que es justo el mínimo que tuvimos a finales de abril y posteriormente los mismos mínimos que tuvimos a finales de julio. ¿Qué ocurrió justo después de esa fecha? Que Ethereum rompió la zona y no solamente eso, sino que volvió a retestearla, teniendo en este caso un retesteo fallido, es decir, no pudimos romper con Ethereum por encima de $2.800 y se dio la vuelta para atacar de nuevo los mínimos. Pero ¿qué ocurre? Que estamos de nuevo intentando romper esa zona y muy probablemente Ethereum, cuantas más
veces se acerque y toque el nivel 2800-2820, más probablemente intentemos romper esos niveles y finalmente romper la línea, la directriz de tendencia bajista. En estos momentos Ethereum primero necesita superar el máximo de agosto, más o menos del 23-24 de agosto, que se sitúa en la zona de los $2.820, y posteriormente, y una vez haya roto ese nivel, necesitamos consolidar por encima y que ese nivel lo utilice como nivel de soporte para intentar atacar lo que tendría, bueno, más o menos para trazar algunos niveles en corto o medio plazo, próximas semanas, elecciones en Estados Unidos, intentar acercarnos al menos al primer nivel, que en este caso serían los $3.100 por moneda de Ethereum. Para que lo entendáis un poco mejor, os voy a mostrar la gráfica de Solana, que también estuvimos comentando nosotros en este caso los niveles desde hace bastante tiempo. En este caso con Solana tuvimos una entrada el otro día en 148, un order block alcista que se creó, un retesteo y de ahí para arriba. Bien, ¿qué ocurre? Hay algunas monedas que ahora mismo están un poco más lentas, hay otras monedas que se están moviendo más rápido. Bien, pues esto es un poco a voleo, realmente no sabemos cuál se puede mover mejor, cuál peor, pero en este caso podemos intentar más o menos adivinarlo. Por supuesto que no siempre saldrá bien. Bien, aquí lo que tienes que fijarte es que prácticamente las monedas que más fuertes han estado en el mercado durante los últimos meses ya han roto esos niveles donde ahora mismo Ethereum está rechazando, que sería la zona de los $2.800-2.820, que serían en este caso los máximos de agosto y posteriormente los máximos de septiembre. Si nos fijamos en Ethereum, los máximos de septiembre se rompieron anoche, pero no pudimos cerrar por encima, con lo cual necesitaremos volver a retestear. Justo, fíjate en estos momentos que Solana ha roto por encima de esos máximos y se dispone, obviamente si el mercado acompaña, a dar un siguiente movimiento alcista. Pero yo lo único que quiero que veas es que esa zona del 5 de julio en muchas altcoins ya se ha recuperado. Por ejemplo, fijaos en la moneda de Solana, el 5 de julio lo tenemos aproximadamente, si no recuerdo mal, bueno, sobre la zona de los 154, y Solana en estos momentos está en 165. No solamente hemos recuperado ese nivel, sino que el diario ha cerrado por encima. Obviamente nos queda el semanal aún. En este caso, esta semana, pues nos tocaría esperarnos prácticamente 6 días, pero fijaros en la anterior vela semanal, que en este caso nos cierra por encima de las 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 velas semanales anteriores. Es decir, hemos recuperado un rango que rompimos desde hace prácticamente 2 meses. Por eso ahora mismo Solana tiene muy buena pinta y por eso Ethereum se acerca a esos niveles tan importantes, y por eso para mí va a ser una toma de decisiones muy fuerte. Si yo considero que Ethereum no puede romper los $2.800, lo que voy a hacer simplemente es ir escalonando con algunas ventas en altcoins para posteriormente volver a recomprar en las caídas. Por ya os digo que lo ideal, y yo creo que se puede llegar a cumplir durante las próximas semanas, es que Ethereum rompa por encima de $2.800. Y os voy a dar además una de las razones por las que creo que esto podría llegar a ocurrir. Y yo creo que a lo largo de esta semana y sobre todo la semana que viene, la gráfica que a mí personalmente más me interesa es en estos momentos el Total 2, cogiendo el market cap de las 125 primeras criptomonedas, excluyendo por supuesto a Bitcoin. Como bien veréis, el Total 2 durante el día de ayer intentó romper los máximos anteriores, cosa que hicimos, pero no de la forma que yo personalmente quería. Voy a quitar todos estos dibujos y sobre todo lo que voy a estar viendo durante estos próximos días, sobre todo lo ideal sería confirmarlo en un gráfico semanal, pero a mí me encantaría cerrar la semana por encima de estos niveles. Si esta situación ocurriese, lo ideal sería, una vez lleguemos aquí arriba y rellenemos finalmente el imbalance del 2 de agosto, retestear los máximos anteriores y a partir de ahí acercarnos hasta mi siguiente zona de interés, que en este caso serían los máximos del 22 de julio, con lo cual yo personalmente voy a estar muy atento a estos niveles, porque podríamos tener fácilmente un rebote de un 10 a un 15% desde los niveles en los que nos encontramos actualmente. Esto quiere decir, más o menos, yo creo que Ethereum podría plantarse cerca entre $3.100 $3.300, para que más o menos lo tengamos un poco en cuenta, que en estos momentos no me interesa ni el Total 1 ni el Total 3, sobre todo el que más nos interesa es por supuesto el de Ethereum. En este caso, si nos fijamos, el primer nivel, el que coincidiría con el bueno, simplemente fijándonos en la gráfica del Total 2 y comparándola con la de Ethereum, sería llegar a $3.100 y posteriormente seguir intentando rompiendo, ¿vale? Fijémonos, en este caso tenemos Total 2, serían esos mismos niveles, y posteriormente tenemos el máximo
máximo del 22 de julio, que mirando la gráfica de Ethereum parece ser que estaría un poquitín más arriba. Estaríamos hablando que el máximo del 22 de julio se situaría aproximadamente entre 3.500 y los 3.600 dólares, pero ya os digo que esto no tiene por qué ser exactamente así, porque sí es cierto que Ethereum es la moneda que más peso tiene en el mercado, quitando obviamente a Bitcoin, pero es muy posible que algunas se muevan mejor, como por ejemplo Solana, BNB, Ripple, por ejemplo, o similares, que son las que más market cap tienen en este caso y pueden dejar a Ethereum un poco atrás. Pero mi otra condición sería en este caso la dominancia en Bitcoin, un factor que creo que es obviamente muy importante, y no solamente eso, sino que considero que más o menos sobre el 60% de dominancia en Bitcoin podemos ver un cambio de tendencia, una reversión que podría llevarlo aproximadamente al menos medio plazo 55-56%, desde el 60% hasta el 56-57%, que es en este caso un 3, un 4% de caída en dominancia en Bitcoin. Estamos hablando que las altcoins empezarían a moverse muchísimo mejor. Estamos hablando de subidas muy importantes, y no solamente eso, sino que a la vez que Bitcoin está teniendo mayores retrocesos, las altcoins aguantan muy bien las caídas. Es simplemente necesario que os fijéis en algunos días como hoy. La dominancia en Bitcoin disminuyendo. Bitcoin en el día de hoy lleva un retroceso de un 2,7%. Y si nos fijamos en algunas altcoins, como pueden ser BNB, Solana, Chainlink o incluso Toncoin, que son las 4 que tengo primeras en la pantalla, hoy están cayendo prácticamente o lo mismo o menos que Bitcoin. Por eso es muy importante y por eso tiene un gran peso en estos momentos en el mercado la dominancia de Bitcoin. Estamos en un nivel muy importante, creo que aquí se van a decidir muchísimas cosas y sobre todo las próximas semanas. Vamos a estar atentos al mercado durante los próximos días. Espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos a la próxima.